¿Sabías que un líquido puede hervir sin necesidad de calentarlo? En este video vamos a explorar el mundo de los diagramas de fases, una herramienta esencial en la fisicoquímica que nos permite entender cómo la temperatura y la presión determinan el estado de la materia. Un diagrama de fases es una representación gráfica que muestra en qué condiciones una sustancia existe como sólido, líquido o gas. Las líneas en el gráfico marcan las transiciones entre estos estados, como la fusión, la ebullición o la sublimación. En nuestro experimento, utilizamos agua y etanol para observar cómo el punto de ebullición cambia al modificar la presión del sistema con una bomba de vacío. Esta relación se explica con la ecuación de Clausius-Clapeyron, que nos dice que al disminuir la presión, el líquido necesita menos temperatura para hervir. Acompáñame a mí y a mis compañeros a ver cómo esta teoría cobra vida en el laboratorio. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Olmos y junto con mis compañeros los Mauricios les vamos a platicar el tema del diagrama de fases. Nos vamos a ayudar de un experimento en el laboratorio de química y acompáñenos a verlo. Hola, yo soy Mauricio y estoy con Mauricio. Hola. Y bueno, este es el sistema que usamos para nuestro experimento del diagrama de fase. Lo que se observa en la imagen es el sistema de vacío utilizado para determinar las temperaturas de ebullición del agua destilada y del etanol en función a la presión interna del sistema. Para esto, se utilizaron 150 mililitros de agua destilada y 150 mililitros de etanol, un matraz Kitasato, una parrilla, una bomba de presión y un tapón de hule que fue adaptado para acoplar un termómetro de precisión de 100 grados Celsius de mercurio. Para los experimentos, se colocaron los 150 mililitros de agua y los 150 mililitros de etanol en sus respectivos matraces Kitasato. Posteriormente, por medio de la parrilla, se calentaron dichas sustancias hasta su temperatura de ebullición. Al llegar a dicha temperatura, se conectó la bomba de presión al sistema para observar qué influencia tiene un descenso en la presión interna del sistema sobre las temperaturas de ebullición de los líquidos. Los experimentos demostraron que un descenso en la presión interna del sistema está relacionado con un descenso en la temperatura de ebullición de los líquidos usados, al igual que el experimento mostró que las temperaturas de ebullición del agua destilada y del etanol difieren considerablemente, incluso bajo las mismas condiciones de presión ambiental y de presión reducida mediante el uso de una bomba de vacío. Estos fenómenos se pueden explicar al considerar factores como la influencia de la presión en la energía requerida para el cambio de fase y las propiedades moleculares de las sustancias utilizadas. Ahora bien, la influencia que tiene la presión es debido a que la ebullición ocurre cuando la presión de vapor de un líquido iguala a la presión externa. Por ende, al reducir la presión externa, la temperatura de ebullición también disminuye y se alcanza un equilibrio de forma más rápida, ya que se requiere de menos energía para romper las fuerzas intermoleculares. Si bien estas explicaciones nos permiten justificar el por qué el agua y el etanol ebulleron a temperaturas más bajas, no explican el por qué difieren las temperaturas registradas para cada líquido, y para esto hay que tener en cuenta propiedades como sus fuerzas intermoleculares. En este caso, el agua, a pesar de ser una molécula pequeña cuyo peso molecular es de 18 gramos sobre mol, posee un alto punto de ebullición debido a los fuertes enlaces de hidrógeno generados por la interacción entre el oxígeno y el hidrógeno. Dichos enlaces componen la molécula debido a su estructura polar y le otorgan la capacidad de formar hasta 4 de estos enlaces, los cuales hacen que se requiera una cantidad significativa de energía para separar las moléculas y permitir la ebullición del líquido. Por otra parte, el etanol es una molécula más grande cuyo peso molecular es de 46.1 gramos sobre mol, que a pesar de que también posee la capacidad de formar enlaces de hidrógeno, estos los hace de una manera menos eficaz, ya que el grupo no polar C2H5 de su molécula ocupa espacio que le impide formar muchos enlaces de hidrógeno simultáneamente y que no interactúan fuertemente con las moléculas vecinas. Esto demuestra cómo la combinación de polaridad, la cantidad y la fuerza de enlaces de hidrógeno son decisivas para determinar el punto de ebullición, superando incluso el efecto de la masa molecular, lo cual ayuda a explicar por qué el agua, a pesar de ser más ligera, hierve a mayor temperatura que el etanol. Ahora bien, todos estos conceptos se pueden englobar en una sola definición, la ley de Clausius-Clapeyron, que describe cómo una disminución de la presión externa reduce la temperatura de ebullición del líquido, lo cual es coherente con los resultados experimentales que se obtuvieron. Durante este experimento, se realizaron descensos de presión sobre un sistema que contenía una sustancia líquida, en este caso agua y etanol por separado.
con el propósito de analizar cómo cambia su punto de ebullición cuando varía la presión externa. Se observó que, al reducir la presión, también disminuye la temperatura a la que el líquido comienza a ebullir, tal como lo establece la ecuación de Clausius. Esta relación entre presión y temperatura es esencial para entender los cambios de fase. También se examinó el papel de las fuerzas intermoleculares. Aunque el agua posee una masa molecular menor a la del etanol, su punto de ebullición es más alto debido a la presencia de una red extensa de enlaces de hidrógeno, que requieren mayor energía para romperse. Por otro lado, el etanol, aunque también es una molécula polar y forma enlaces de hidrógeno, tiene una estructura asimétrica con un grupo etilo no polar, lo que debilita parcialmente estas interacciones y genera un punto de ebullición más bajo en comparación con el agua. El experimento permitió observar de forma clara cómo la presión influye en la ebullición y cómo las propiedades moleculares determinan el comportamiento térmico de una sustancia.